¿Te ha pasado que entrenas, sudas, terminas destruido y aún así te ves igual? No es que te falte disciplina, es que probablemente estás entrenando como la mayoría, a ciegas. Hay gente que lleva años en el gimnasio y sigue levantando lo mismo, con la misma rutina, con el mismo cansancio y con los mismos resultados. Y lo peor, creen que si no duele, no sirve, que si no sudas, no cuenta, que si no te revienta, no fue un buen entrenamiento. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Y si el problema es que tu cuerpo ya se adaptó y tú ni cuenta te diste? Porque entrenar no es agotarse. Entrenar es provocar una adaptación. Y cuando entiendes esto, se te abre un mundo que casi nadie te explica. Hoy vamos a desmontar los mitos, explicarte sin palabras raras cómo funciona de verdad el volumen, la intensidad y la frecuencia. Porque no puedes entrenar fuerte todo el tiempo. Y cómo empezar desde cero con un plan que por fin te haga avanzar. Si quieres dejar de hacer ejercicio y empezar a entrenar de verdad, quédate. Este capítulo te puede ahorrar años de frustración. Hola, ¿qué tal, atléticos? Espero estén teniendo un excelente día. El día de hoy tenemos un tema al cual le teníamos bastantes ganas. Ya hace tiempo que queríamos hacerlo y hoy pudimos conseguir un invitado muy especial. El día de hoy vamos a hablarles sobre cómo estructurar un entrenamiento en el gimnasio, las bases, qué es lo que tienen que saber para que vayan a progresar y no a perder el tiempo. Entonces, Aurelio, para comenzar, ¿nos puedes platicar por qué todos tenemos a este amigo que lamentablemente lleva yendo al gimnasio 4 años? Te cuenta que es constante, que va y no falta un solo día, pero lamentablemente no ve resultados. ¿Qué es lo que provoca esto? Pues bueno, en su momento yo fui ese amigo. Bueno, para platicarte un poquito, llevo como casi 10 años entrenando, como temas de fuerza y demás, pero los primeros 4 o 5 años, honestamente, pudieron haber sido uno. Y hay muchos errores que la gente suele cometer. ¿Ok? Obviamente te voy a platicar los que creo que son más comunes. Uno de ellos creo que es no llevar ningún tipo de registro o control o estructura de su entrenamiento, ¿no? O sea, al final mucha gente va al gimnasio, va a lo que va con el coach y ¿qué me toca hoy? ¿No? No Claro. tienen ningún tipo de estructura, ningún tipo de progresión. No tienen un plan, ¿no? Evidentemente, si no tienes un plan, no estás apuntando a ningún lado. Y Por supuesto. todo lo que eso conlleva. Si no tienes un plan, no tienes como que una cuantificación del volumen que estás haciendo, la intensidad que estás haciendo. O sea, en general creo que desde que partimos de esa base, todo lo que puede salir mal, va a salir mal, ¿no? Particularmente uno de los errores que más suelo ver en los gimnasios es el tema, por ejemplo, de la intensidad. La gente honestamente va, el entrenador les dice que hagan sus 4 series de 12 repeticiones, van, cuentan hasta 12 con la máquina y ya. Pero no tienen ningún tipo de intencionalidad, no buscan cierta intensidad. Llega la próxima semana, vuelven a buscar esas mismas 12 repeticiones, no buscan progresar de ninguna manera. Y pues te digo, hay muchísimos errores, pero creo que partiendo de esa parte de que no hay una estructura, no hay un plan, todo lo que puede salir mal, va a salir mal si no tienes un plan. Ok, tocas 2 puntos que me parecen importantísimos y que pueden sonar quizás como algo básico, pero que quizás la gente no sabe bien cómo interpretarlo. Cuando hablamos de progresión, de intensidad, ¿cómo se mide esto? O sea, ¿cómo yo puedo saber si realmente estoy teniendo avances en el gimnasio y cómo puedo saber qué tan intenso estoy entrenando o qué me está faltando? Claro. La verdad puede ser tan sencillo, tan complejo como lo quieras hacer. Puedes hacerlo tan complejo como comprar un encoder y medir la velocidad de la que estás haciendo tus repeticiones. Obviamente eso no es aplicable para la mayoría de la gente. Ok. Puede ser tan sencillo como cada que vayas al gimnasio, apuntar en tu aplicación de notas cuántas repeticiones hiciste con X peso, cuántas series hiciste con X peso. Y la próxima sesión intentarlo mejorar, ¿no? Ok. Para tangibilizarlo y que sea algo que la audiencia pueda utilizar. Una de las progresiones más sencillas que suelo utilizar es, te pones unas repeticiones de objetivo. Intentas llegar a 10 repeticiones en X ejercicio, con X carga, la que sea demandante para ti. Cuando llegas a 10, subes el peso. Las repeticiones van a volver a bajar porque ahora es más difícil.
Ok. hasta que vuelvas a llegar a 10, vuelves a subir un poquito el peso. Y así sucesivamente. Obviamente hay momentos en los que te vas a estancar y situaciones similares, pero bueno, esto es un modelo de progresión muy sencillo. Hay miles, pero Claro. bueno, este es uno de los más sencillos que te digo, llegas al gimnasio, apuntas lo que hiciste en tus notas y la próxima sesión ya sabes a qué apuntas. Va, intentas mejorarlo. Exacto. Claro. Ahora, hablando un poco sobre, yo veo mucha gente que dice, vi la rutina de Sebum y la voy a hacer y me voy a poner como él, porque al hacer lo que hace él, Claro. obviamente obtendrá el mismo resultado. Entonces, ¿nos puedes platicar de cuál es el problema al haber tanta información, tantos influencers que en ocasiones son eso, son influencers por la cantidad de seguidores que tienen, pero el conocimiento quizás no los avala tanto? Y la gente les acaba creyendo más por cómo se ven o por cuánta gente los sigue que por quizás los estudios que tengan. Entonces, ¿qué provoca que haya tanta información en Internet hoy en día y que sea tan sencilla para todas las personas y en ocasiones tan confusa? Sí, creo que el tema es que justamente hay demasiada. O sea, pues también se pudiera argumentar, ¿no? Que yo soy uno de esos influencers. Eh, honestamente, o sea, bueno, respondiendo, por ejemplo, a la primera parte de esto de la rutina de C-Bomb o lo que sea, Ok. evidentemente son situaciones y contextos completamente diferentes. Para empezar, no tienes el mismo objetivo que, por ejemplo, C-Bomb, ¿no? Digo, C-Bomb ya se retiró, pero pues en su momento C-Bomb, o sea, o las rutinas que probablemente son las más famosas que estén allá afuera, pues son con el objetivo de llegar a una Olimpia y ganarlo. Por supuesto. ¿Cuántas de las personas en el mundo tienen ese objetivo, no? Sí. Entonces es algo completamente dispar que no contempla ni tus objetivos, ni tus genéticas, ni tus posibles descompensaciones, temas de salud que haya, evidentemente. Ok. Entonces, eso, ¿no? No puede ser replicable. Necesitas un plan que sea adaptado para ti, ¿no? Similar en la nutrición. Bueno, y en cualquier tipo de plan, ¿no? Pero yo siempre digo que el plan se debe adaptar a ti, no tú a él. Ok. Cuando adoptas una estructura que no tiene nada que ver contigo, te ves obligado a intentar adaptarte a él, cosa que evidentemente no va a funcionar en tu caso, ¿no? Respecto al tema de que hay mucha información, pues bueno, por suerte o por desgracia, yo diría por suerte, el gimnasio y todo este ámbito fitness está de moda, ¿no? Creo que ya, Sí. o sea, por ejemplo, en los 60s te vas a lo que era famoso y ser cool en ese momento y era ser un rockstar y meterte drogas, ¿no? A día de hoy, o sea, por ejemplo, las clases más altas lo que buscan es cuidar lo más posible su salud, ¿no? Para conservar su patrimonio al más tiempo posible y que pase a las generaciones siguientes y demás. Entonces, ahorita está muy de moda esta parte de la salud, lo cual me parece muy bueno, pero evidentemente mucha gente se empieza a colgar de ahí, empieza a lucrar de ahí. Gente, como dices, ¿no? Que no tiene ningún tipo de estudio, se da cuenta que ahí hay una oportunidad de mercado, de sacar dinero, de vender cosas. Sí. Entonces es ahí en donde te encuentras, por decir, ¿cómo se llama? Bárbara del Regil. Sí, claro. Que no tiene la más mínima idea, pero es famosa. Y se ve bien. Ajá. Se ve bien. Sí, claro. Tiene una manera de exprimir dinero, probablemente. Digo, no digo que sea mala ni nada, pero Sí. si hay un mercado, se va a buscar la manera de ofertarlo y cumplir esa demanda, ¿no? Sí. Por ejemplo, Aurelio, hace rato mencionabas algo de que mucha gente va al gimnasio y de que va y el coach le dice, es el 4x12 de que todos los días. Una pregunta muy frecuente que tiene la gente es por qué al hacer yo siempre lo mismo en el gimnasio, por qué ya no se progresa o por qué el cuerpo, por decir, te estancas. Claro. Sí, pues al final el cuerpo se va adaptando a los estímulos que le des, ¿no? O sea, es una de las maravillas del cuerpo. Claro. Puede ser tan complejo como esta parte de la hipertrofia, ganar masa muscular, es una adaptación, o tan simple como el que se te haga un callo después de llevar varias semanas. Al final es una adaptación, ¿sabes? Ok. El tema con el entrenamiento es, si no te quieres quedar igual, que creo que todos vamos al gimnasio para mejorar, nadie va para, bueno, hay gente que va para mantenerse, ¿no? Pero pues al final tu cuerpo se va adaptando, ¿no? O sea, tiene una curva en donde se va adaptando pues al estímulo que les está dando constantemente, ¿no? Ahora, me gustaría hacer como un pequeño matiz o asterisco en relación a que sí se trata de desafiar y progresar a lo largo del tiempo,
pero con no hacer lo mismo no nos referimos a hacer la misma, a estar cambiando de rutina constantemente, ¿no? Ujú, Porque claro. creo que se pudiera confundir como eso de que, ok, si ya me adapté a esta rutina, ahora significa que tengo que cambiar a una rutina completamente diferente. Sí. Pues no, nada de eso, ¿no? Digo, esto tiene que ver con temas de adaptaciones a nivel de sistema nervioso. Bueno, lo voy a explicar, ¿no? Te presentas ante un nuevo plan de entrenamiento. Dependiendo de tu nivel de expertise, se dice que de las 2 hasta las 8 semanas, la mayor parte de las adaptaciones van a ser a nivel de sistema nervioso, ¿no? Ok. Como cuando aprendes a andar en bicicleta. Sí, sí. Primero aprendes a no caerte. O sea, todo se te mueve, no tienes equilibrio, te estás cayendo y demás. Poco a poco tu sistema nervioso se va adaptando, vas sabiendo cómo coordinar los músculos para no caerte, ¿no? Bien. Lo mismo sucede con el entrenamiento. Vas aprendiendo y perfeccionando el cómo hacer los movimientos. Ok. Te digo, se dice que desde la 0 hasta la 8, hasta la 8ª semana se pueden dar estas adaptaciones. Va a depender de tu nivel de expertise. Si eres una persona que ha hecho ejercicio toda su vida, que viene de otros deportes y demás, pues a lo mejor el gimnasio no te representa un gran reto técnico. Si eres una persona completamente sedentaria, no vas a saber ni hacer un curl de bíceps, ¿ok? Entonces eso, primero, o sea, las primeras semanas son de adaptación a nivel del sistema nervioso. Posteriormente es cuando ya el músculo empieza a intervenir más, ¿no? También esto tiene que ver con ser eficiente energéticamente. Tu cuerpo no quiere ganar masa muscular porque es energéticamente muy caro. O sea, tu cuerpo se quiere quedar como está. Primero tiene sus adaptaciones a nivel del sistema nervioso y cuando ya no tiene otra opción es ahí en donde empieza a dispararse un poquito más esta señal anabólica, ¿no? Digo, no quiere decir que en la semana 1 no haya adaptaciones a nivel de músculo. Son menos. Son menos. ¿Cómo? Son menores. Ajá. Sí las hay, pero Sí. no son Exactamente. tantas. Entonces, bueno, al final ya te aprendes cómo hacer los ejercicios y empiezas a progresar en repeticiones, peso, técnica también y demás, muchas maneras de cómo progresar. Pero te digo, o sea, quería hacer el matiz, que un matiz de no sé cuántos minutos, Está bien, está bien. de que, o sea, no se trata de estar cambiando de rutina cada rato. Sí se trata de Claro. irte retando poco a poco más. La ventaja y la gran facilidad del gimnasio es que puedes hacerlo poniéndole un disco más a la barra. Así es. Y aquí, Marco, por ejemplo, para hacer que nuestro cuerpo siga ganando lo que es masa muscular, en muchos lugares o información escuchamos ese término de tensión mecánica. Mm. ¿Qué es la tensión mecánica y cómo esto se puede ver como algo fundamental para seguirle indicando a mi cuerpo que siga creciendo muscularmente? Sí. La tensión mecánica, pues es como el principal detonador a la hora de ganar masa muscular. Como su nombre lo dice, o sea, no sé, la primera vez que yo escuché esto no tenía la mínima idea de que era tensión mecánica, pero es literal lo que te está diciendo. Es mecánico, es algo físico que está sucediendo dentro del músculo, ¿no? O sea, el que te vas aproximando al fallo, o sea, digamos que a tu límite, Ujú. y cada vez tu cuerpo necesita ir reclutando tanto más unidades motoras, que son como los cables que van del cerebro al músculo, Ok. y el propio músculo, ¿no? Se empieza a reclutar cada vez más. O sea, se empieza a utilizar todas las fibras del músculo. Entonces, bueno, ese es uno de los principales detonadores. Hay que tomarlo como, si no llegas a ese grado de esfuerzo, tu cuerpo no entiende por qué tiene que crecer. O sea, si estás haciendo un esfuerzo para el que tu cuerpo es perfectamente capaz, no tiene necesidad de adaptarse. La tensión mecánica es esto de irnos acercando cerca de nuestro límite para que Ok. posteriormente se detone como esta señal anabólica. Digamos que dicho a grosso modo. Ok. Y ahora, Marco, cuando las personas pues, nunca han tenido un acercamiento con el entrenamiento, dicen, pero ¿qué? O sea, ¿por dónde empiezo o qué significa entrenar realmente? Y aquí hay 3 conceptos que se pueden relacionar y siento que pueden guiar a las personas, que es cómo se relaciona la palabra estímulo, recuperación y adaptación. O sea, cómo estas 3 variables interactúan entre sí para que una persona pueda tener un entrenamiento como eficiente. ¿Me dijiste estímulo, adaptación y qué? Estímulo, recuperación y adaptación. Estímulo, recuperación y adaptación. Ok. Pues bueno, el estímulo es el detonante, que por ejemplo hablábamos hace un momento que es la tensión mecánica, ¿no? El estímulo, no sé cómo expresarlo con otra palabra, pero sí, es el detonante que termina generando toda la cadena de eventos que van a surgir posteriormente, ¿no? Obviamente se necesita cierto descanso. No puedes estar estimulando. Habrá gente que tiene una mayor tolerancia a un gran estímulo
O sea, pues te puedo decir precisamente, ¿no? La gente de culturismo es gente que está genéticamente dotada, también mucho uso de anabólicos, y eso termina haciendo que tengan una mayor capacidad de solventar un estímulo muy grande, ¿no? Pero bueno, todo el mundo tiene su límite. No puedes seguir estimulando, porque una de las, ¿cómo se dice? Consecuencias más habituales de esto, pues es evidentemente una lesión. Si nos vamos a algo más extremo, una rhabdomiólisis, ¿no? Pero entonces, pues necesitas tu descanso, que de hecho es justamente, se dice esto, ¿no? De que creces cuando duermes, no cuando entrenas. Sí, sí. Entonces, pues tienes tu estímulo, que también tiene sus consecuencias, como daño muscular, por ejemplo, y evidentemente necesitas un tiempo de descanso para que tu cuerpo se vaya adaptando, precisamente, ¿no? Que es el siguiente paso. Generas un estímulo, tu cuerpo necesita cierta recuperación. Por ejemplo, también en lugar de adaptación se le dice supercompensación, ¿no? Que es cuando ya vuelves a progresar, donde tenías un nivel basal, lo disminuiste un poco debido a este estímulo e incluso daño que se pudo haber generado, y gracias al descanso tienes esta supercompensación, ¿no? Ok. Digo, tampoco se debe confundir con que se busca daño muscular, porque tampoco es no es el objetivo de entrenar. Justamente lo que decía, la tensión mecánica es lo más importante, ¿no? El daño muscular es una consecuencia de la tensión mecánica, no algo que buscamos per se, ¿no? Pero bueno, sí, básicamente tenemos un detonante. Necesitamos un periodo refractario para podernos recuperar, y posteriormente se da esta adaptación o supercompensación en donde ya tenemos un nivel mayor al que teníamos basalmente. Y por ejemplo, Marco, entonces, si yo someto a mi cuerpo a un estímulo antes de lo que debería de ponerlo, no dejo a mi cuerpo que genere esa supercompensación y lo expongo a una fatiga que me pueda llevar a lesionarme. O sea, tú dices que si continuamente le sigues dando estímulo. Sí, no darle el tiempo para que genere esa supercompensación para que el punto basal quede en una etapa como para rendir más. Sí, exactamente. Lo que te decía, al final, si no le das el descanso adecuado a tu cuerpo, pues va a haber consecuencias, ¿no? Lo bueno del gimnasio, que es, bueno, iba a decir que es de los lugares que tienen menos lesiones, pero ya con la masividad que hay, es una historia diferente. Pero bueno, lo bueno del gimnasio es que las lesiones tienden a avisarte. No es un accidente en fútbol en donde en un cambio de dirección se te rompe el ligamento cruzado. No Sí. es algo así, porque el gimnasio es, dentro de lo que cabe, un entorno más controlado. Vas a hacer lo mismo todos los días, ¿no? Claro. No es que alguien te vaya a empujar de repente, una cosa así, ¿no? Entonces, la bondad del gimnasio es que todo inicia como un dolorcito de, ay, me está doliendo el hombro, me está doliendo, ay, me duele cuando le hago así. Ya es ahí cuando la gente ignora estas señales continuamente, porque hasta eso, pues tu cuerpo es bondadoso en ese sentido, ¿no? Te va avisando, ya habrá quien decida ignorarlo, y es ahí en donde ya se da pues una lesión, que es lo más habitual, ¿no? Claro, creo que esto nos da una pauta para que hablemos un poquito más dando conceptos. Por ejemplo, ahorita en general hablamos del volumen. Cómo las personas pueden saber cuál es el volumen adecuado de entrenamiento, y también si puedes dar una breve explicación de qué se considera volumen y cómo se relaciona con la intensidad. Claro. Bueno, la parte del volumen, pues bueno, como su nombre lo dice, es una medida para medir algo, ¿no? Una magnitud, la cantidad, en este caso de entrenamiento o de estímulo, si así lo quieres ver, que le estamos dando al cuerpo. Habitualmente, o lo que más se está utilizando últimamente, es medir el volumen por medio de cuántas series le estás dedicando a cada músculo, ¿no? ¿Ok? Es decir, si haces press de banca, que es un ejercicio en donde el motor principal es el pecho, haces 4 series, pues bueno, llevas 4 series de pecho, ¿no? Más si le sumas que hiciste unas aperturas también para pectoral, hiciste 3 series, ahí van 7 series, ¿no? La idea o la manera en que últimamente se está utilizando la manera de cuantificar el volumen es sumar el número de series totales que estás acumulando al final de la semana, ¿no? Ok. Una recomendación muy general que le puede servir a la gran mayoría de gente es que números recomendados es de 10 hasta 20 series semanales por grupo muscular, es lo que se recomienda. Ok. Realmente te puedes ir a muchas menos, y se ha visto que desde una serie a la semana, sobre todo si eres una persona con poco nivel, pues vas a tener cierto progreso. Al final Sí. te estás exponiendo a algo que probablemente no te habías expuesto anteriormente, ¿no? Pero bueno, por lo general el rango de 10 a 20 series semanales por grupo muscular, de nuevo, es muy bueno.
El tema evidentemente también es el tiempo que cada persona tiene. O sea, el 10 a 20 suena muy bonito, pero cuando tienes solo 3 días para entrenar a la semana, pues ya tienes que ir ajustando. Ahora, para contar que una serie sea una serie, esta serie, y ya relacionándolo con el tema de la intensidad, o sea, para que una serie sea válida, Ujú. nos tenemos que aproximar al fallo, ¿no? Que es cuando ya no somos capaces de terminar la repetición. Ok. Para que una serie sea considerada efectiva, no deberíamos de guardarnos más de 5 repeticiones antes de llegar al fallo, ¿no? Ok, a esto he oído que mucha gente dice el RIR, Ah. pero entonces es el famoso RIR. O sea, ¿cuántas repeticiones me quedan a mí Mm, para llegar al fallo? Para que yo no pueda hacer más. Exactamente. Ok. Justo pues RIR significa repetitions in reserve, ¿no? ¿Cuántas repeticiones te estás guardando antes de llegar Ok. al fallo? Ok. Por ejemplo, lo que yo les digo a mis clientes es, cada que termines, porque yo les pido el registro, Ujú. cada que termines una serie, quiero que te preguntes, si me hubiese esforzado al máximo, ¿cuántas repeticiones más hubiese sido capaz de sacar, ¿no? Ok. La idea, de nuevo, es que este RIR, estas repeticiones que te guardes, sean menor a 5. Ujú. Honestamente, a nivel práctico, yo recomiendo que sea menos de 3, porque incluso a mí, que soy una persona con cierta experiencia, si me pides de que, guárdate 5 repeticiones, lo mismo me guardo 5 que me guardo 8, ¿no? Porque Sí, es ya complicado. estás tan, Sí, sí. tan alejado que es difícil estimarlo, ¿no? Entonces, Sí, a claro. nivel práctico, yo diría que la gente se guarde menos de 3 repeticiones. Ujú. Entonces eso, para que una serie sea considerada efectiva, o sea, a nivel de literatura se dice que debe estar por debajo de un RIR 5, yo recomiendo un RIR 3. Ok. Y pues te digo, la recomendación habitual es de 10 a 20 series semanales. Honestamente, para la población general, yo diría que desde las 6 hasta las 14 por tema de tiempos, sería un número muy aplicable para la mayoría de la población. Ok. También hay muchas Ok. personas que dicen, yo quiero ir al gimnasio, pero mi amigo que está bien mamado me dice que él va los 7 días de la semana. Ujú. Entonces, si yo no voy estos mismos 7 días, nunca voy a ponerme como él. Ujú. ¿Cuál es la realidad de esto? O sea, ¿cuántos días ya son significativos para que yo tenga una ganancia de masa muscular? E incluso, ¿con cuántos días yo ya me estoy pasando para que haya esta recuperación que tú mencionas? Sí. A nivel de días, no te diría que hay algo como en lo que te estés pasando, ¿Ok? porque a lo mejor puedes entrenar todos los días, pero solamente haces 2, 3 ejercicios, que es completamente válido, Ujú. y lo vas alternando, ¿no? Vas buscando la manera de no poner, digamos, que el mismo músculo 2 días seguidos, ¿no? Lo pones Sí, cada sí. 3 días y te pudiera funcionar cada 7 días. Que esto sea replicable y aplicable para la mayoría de la población, por temas de tiempo, probablemente no. Mm. Y te decía hace un momento, ¿no? De que desde una serie, depende del nivel, desde una serie ya se pueden empezar a ver mejoras, o al menos mantenimiento, ¿no? Digo, se dice que el volumen no es mínimo efectivo. El volumen de mantenimiento gira alrededor de las 4 series a la semana para un mismo músculo. O sea, Ok. que hagas Ok. 4 series de pantorrilla a la semana, vas a mantener tu pantorrilla así como está, Bien. ¿no? Entonces, lo que yo recomendaría para la mayoría de gente es alrededor de 3 días. Está bastante bien. 5, 6, 7 días. Habría que gestionarlo muy bien para que te recuperes bien, ¿no? O sea, y hablando de entrenamientos tradicionales de 1 hora, ponle tú, ¿no? 7 días, habría que gestionarlo muy, muy fino Ok. para que te estés recuperando continuamente de eso. No es algo que recomendaría para la mayoría de gente. Mucha de esa gente que hace estos 6, 7 días, pues ya está acumulando mucho volumen basura, en donde las últimas series realmente ni están cerca del fallo y solamente estás empeorando tu descanso, o sea, tu recuperación, perdón, en lugar de agregar un mayor estímulo efectivo. O sea, que este entrenamiento no solamente no está ayudando, sino que está afectando Ajá. a tus mejorías. Ok. Exactamente. Y Ok. por ejemplo, si seguimos ya por último en este tema del volumen, si hablamos de cuántas repeticiones, porque yo llevo mucho tiempo escuchando que 1 a 2 repeticiones es para que ganes fuerza. Ujú. Y de 4 a 12 es para que hagas hipertrofia. Hipertrofia. Y de 12 a 50 es para resistencia. Sí. Siempre creo que es lo que la mayoría de gente cree. ¿Qué nos puedes compartir, por ejemplo, si una persona quiere ganar la mayor cantidad de masa muscular posible? ¿Qué es lo indicado con respecto a las repeticiones? Sí. Al final hay que entender que es un espectro, ¿no? O sea, bueno, se ha visto que desde 6 repeticiones hasta 30 repeticiones, siempre y cuando sean llevadas cerca del fallo, las ganancias de masa muscular van a ser muy similares, si no es que iguales. ¿Ok?
cuanto más te vayas alejando de este espectro, pues menos vas a ir ganando. No es como que, 30 repeticiones sí ganas masa muscular, 31 no, ya no vas a ganar nada, ¿no? No funciona así. Claro. Entonces, cuanto más te vayas alejando de este número, pues menores van a ser las ganancias, ¿no? Sí, es en parte cierto eso que dices. Por ejemplo, las repeticiones menores a 5 se utilizan para aquellas personas por lo general que buscan ganar su fuerza máxima a una repetición. Ok. Obviamente, cuanto más cerca entrenes a una repetición, más fuerte te vas a hacer cuando hagas una repetición, ¿no? Ujú. Es un tema de especificidad, ¿no? Si entrenas Ok. a 12 repeticiones, vas a ser bueno cuando alguien te pide hacer 12 repeticiones. Si entrenas a una repetición, vas a ser bueno cuando alguien te pide hacer una repetición, ¿no? Es un Claro. tema de simplemente especificidad. Pero te digo, de 6 a 30 repeticiones está bastante bien. Yo particularmente no recomendaría mucho subir de las 20 repeticiones, Ok. porque si bien las ganancias pueden ser similares, los efectos secundarios, por decirlo de alguna manera, en repeticiones altas suelen ser mayores. O sea, la quemazón que vas a tener en el músculo va a ser mayor. Probablemente te vas a marear, incluso llegando a temas de vomitar. También te tardas más en recuperar. Hay más daño muscular, entonces te Ok. tardas más en recuperar, Ok. ¿no? O sea, que hay más daño muscular y misma ganancia de hipertrofia. Ajá. Entonces acaba siendo... Claro, o sea, también, o sea, a nivel práctico, ¿por qué harías una serie, o sea, que psicológicamente es dura, una serie de 30 Claro. repeticiones llevada al fallo es durísima, ¿no? Claro. ¿Por qué invertirías un minuto de serie, o sea, constante de repetición tras repetición tras repetición, Ujú. si lo puedes hacer en 15 o 30 segundos, ¿no? O sea, también no Ok. tiene mucho sentido. A ver, Claro. en un contexto a lo mejor de lesiones, pudiera ser útil, ¿no? Sí, sí. Porque utilizarías una carga muy pequeña si te vas a 20, 30 repeticiones. Ujú. Pero en situaciones normales de una persona sana y demás, de 6 a 20 repeticiones para mí es lo más útil y cómodo. Por ejemplo, Marco, en esto del gimnasio, pues hay muchas palabras que usan como, por decir el lenguaje que entienden los del gym, pues. Una palabra que se usa mucho es la periodización. ¿Tú cómo la definirías o cómo se le explicarías a una persona que apenas está entrando al gimnasio o que no sabe nada de ejercicio y quiere entrar? ¿Cómo le explicarías a una persona qué es y cómo, si nos pudieras dar, si se puede, un ejemplo de más o menos cómo es, qué conlleva y así? Sí. Pues periodización, como su nombre lo dice, habla de un periodo de tiempo. Básicamente, la gente se refiere, cuando dice periodización, se refiere a la programación del entrenamiento a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, el plan que vas a seguir a lo largo del tiempo. Periodización puede ser, o sea, te pudiera hablar de que tengo la periodización de mi mes, o de mi año incluso, ¿no? Hay ciertos matices y demás. Pero bueno, no es simple y sencillamente la planeación que tienes en cierto periodo de tiempo que tú determinarás, ¿no? Honestamente, la mayoría de gente que habla de periodización en el gimnasio no sabe periodizar. Este, pero al final, o sea, si una persona nueva llega y me dice de que, oye, ¿cómo periodizo mi entrenamiento? Yo te diría que no es necesario que periodices tu entrenamiento. Es necesario que cumplas con los principios, que por ejemplo ya hablamos de volumen e intensidad. Sí, sí. Es necesario que cumplas con ciertos principios, que tú te sientes con tu Excel o tu hoja a periodizar lo que vas a hacer dentro del próximo mes, 2 meses. Probablemente para la mayoría de gente que es recreativa no es necesario. Para un atleta, una persona con ya objetivos a lo mejor más ambiciosos y tangibles, Claro. pues ahí sí Sí, es sí. en donde pues te pones una meta, para a lo mejor tienes una competencia para X tiempo, entonces divides, digamos que ese periodo de tiempo en diferentes metas que tienes que ir cumpliendo, ¿no? De nuevo, esto ya va más como para, por lo general diría, pues, para, para atletas, no para una persona recreativa. Si una persona me dice eso de que, oye, ¿cómo periodizo mi entrenamiento? No necesitas Sí. periodizar tu entrenamiento, solo cumplir con ciertos principios. Sí, es que es muy interesante porque sí, varios amigos así de mi gimnasio, pues me dicen, no, que cómo periodizo el entrenamiento. Y ahorita, pues la verdad, con eso que nos dices de que sí, si soy recreativo, a lo mejor sí tomarlo en cuenta, pero no a nivel de un atleta que va a competir en Mr. Jalisco y tal. Y pues la verdad sí es muy importante atléticos que sepan eso de que periodizar, sí hay que tenerlo en cuenta, pero si eres un atleta ya profesional que va a competir, ahí sí, Con pues hay que un tener profesional. aún más. Exactamente. Sí, sí. Aquí, por ejemplo, Marco, tenemos entonces, dentro de esta, digamos, periodización que no se ve tan estricta con los del gimnasio, tenemos estos conceptos que ya nos has dicho que es
El volumen, la intensidad y la frecuencia, ¿no? Ya los días, la frecuencia, la intensidad, eso que nos decías de cuántas nos quedan repeticiones y como en reserva, el volumen, cuánto trabajo a la semana. Pero estas tres a veces nos queremos ver bien ambiciosos a inicio de año. Decimos, pues le voy a subir volumen, le voy a subir intensidad y le voy a subir frecuencia. Sí. ¿Cómo tú recomiendas que estas tres variables interactúen para que una persona pueda seguir progresando o adaptándose? Lo primero sería de una en una. Así, o sea, si subes varias cosas, por ejemplo, el ejemplo que decías, ¿no? De que, me voy a poner las pilas en este enero, ¿no? Si subes varias cosas al mismo tiempo, tienes el riesgo de exponerte a una carga a la cual no estás preparado, ¿no? Digo, ya dije, normalmente lo bondadoso del cuerpo y del gimnasio es que te va avisando, ¿no? Sí. Pero a lo mejor no te avisa. En el peor de los casos. Entonces, sí, o sea, si vas a manipular una variable, bueno, o quieres manipular tu entrenamiento, primero hazlo con una sola variable. De que, ok, voy a subir la intensidad en este ejercicio o en estos ejercicios. Voy a subir el volumen para estos músculos, ¿no? Voy a subir primero un día de frecuencia con muy poco volumen, ¿no? Al final, por ejemplo, volumen e intensidad son como las principales, diría, variables del entrenamiento. Y se dice comúnmente que son inversamente proporcionales, ¿no? No puedes tener un altísimo volumen con una altísima intensidad. Bueno, en algún contexto a lo mejor de un atleta pudiera hacerlo, ¿no? Pero por lo general se tienden a equilibrar, ¿no? O sea, no puedes hacer 20 series a la semana, todas llevadas al fallo, porque eso si lo mantienes durante X tiempo, va a depender de cada persona, también de cómo duerme, cómo se nutre y demás, vas a tronar eventualmente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, a la hora de manipular alguna de estas variables, lo que recomiendo es manipular solo una, evaluar. Me estoy recuperando, me duele al día siguiente, me duele a los 5 días siguientes, pues a lo mejor ahí ya no es tan buena opción seguir subiendo, ¿no? A lo mejor te esperas unas semanas a que deje de doler, que es una manera muy sencilla de evaluar cómo te estás recuperando. Y ya, si notas que, oye, ya casi no me duele, tengo el tiempo para hacerlo, las ganas psicológicamente para hacerlo, ok, pues meto una serie más o la hago más intensa, una cosa así. Pero sí, simplemente recomendaría irnos por una sola variable a la vez. Si lo pusiéramos en el caso, como bajándolo a un ejemplo más específico, por ejemplo, el trabajo de pecho o de piernas. Imaginémonos una semana, ¿cómo tú manejarías esa parte de primero vamos a elevar la intensidad subiendo el peso, luego vamos a subir el volumen de esta forma, o sea, para que las personas lo tengan un poquito más claro, ¿cómo se los explicarías a ellos? Ok, digo, lo primero, y de nuevo, con lo que quiero que la gente se quede, es el tema de la intensidad. Y, o sea, bueno, te voy a platicar, ¿no? Cuando llega un cliente nuevo que voy a entrenar, lo primero que hago es ver cómo hace las cosas, ver la técnica de los ejercicios. Claro. Entonces, primero hacemos correcciones a nivel técnico. Ok, la técnica ya está correcta. Ok, ya puedo empezar a manipular las variables que yo quiera, ¿no? Lo primero que tengo que hacer para tener un volumen efectivo es que estas series sean cercanas al fallo. Entonces, ese es el segundo paso, ¿no? Primero, me aseguro que tengan una buena técnica. Segundo, me aseguro que todas las series que esta persona está haciendo realmente están siendo efectivas. En base a eso y cómo va respondiendo, dependiendo, por ejemplo, si la persona quiere más pecho, ¿no? Sí. Veo cómo está respondiendo el pecho. O sea, estoy progresando en cargas, bien. No me está doliendo ninguna articulación, bien. O sea, de que el hombro, el tríceps, que son los más usados en los ejercicios de pecho, no me está doliendo, bien. Tengo el tiempo para hacerlo, obviamente. Sí, lo hago, ¿no? Y lo que te decía del dolor, si a lo mejor ya casi no estoy sintiendo ningún tipo de dolor, de que solamente al día siguiente, cuando vuelvo a calentar, lo siento poquito, pues a lo mejor meto más. Obviamente no lo voy a meter al día siguiente, ¿no? O sea, a la próxima sesión de pecho, a lo mejor meto 2 series más, ¿no? Así de sencillo. O los ejercicios que ya tengo, las series que ya tengo, las voy a hacer más intensas. Voy a llevar la última serie al fallo. Así, de poquito en poquito, ¿no? O una serie más, o me acerco más al fallo, o directamente llego al fallo, cosas así. Y este tiempo, también hay otro término que ahorita más o menos no lo comentabas, pero hay otro término que es el tiempo bajo tensión, que creo que es otra herramienta que tienen para no estar subiendo cada vez más el peso, sino con el mismo peso, cómo manejarlo diferente. ¿De qué trata este término? Sí, el tiempo bajo tensión, bueno, como su nombre lo dice, significa el tiempo que estás
bajo tensión. Es que no me gusta usar las mismas palabras a la hora de definir algo. Pero ¿Un estímulo? es bastante. Sí, o sea. Es que no sé cómo. El tiempo que estás resistiendo la carga, digamos. Ok. Realmente se dice que de 2 a 8 segundos las ganancias de masa muscular van a ser similares. Entonces, mientras te mantengas en ese rango, cerca del fallo, las ganancias van a ser similares, ¿no? Justamente puedes jugar con eso. A lo mejor es algo que yo utilizo mucho con la gente que tiene miedo a cargar más. Hay mucha gente que piensa que se va a romper si le mete un kilo más a la barra o cosas así, ¿no? Sí. Y es algo que también se tiene que abordar, ¿no? La parte psicológica es muy importante. Claro. Pero bueno, entonces, justo lo que dices, si a lo mejor la persona no quiere o no puede porque entrena en casa y tiene muy poco material, por ejemplo, pues sí, a lo mejor añades una pausa en algún punto del rango de movimiento, ¿no? Habitualmente diría que en la parte como más difícil, o sea, porque en el curl de bíceps la parte, no hay resistencia en la parte de abajo. Te digo que hagas una pausa abajo, No se ya sabe nada. 10 segundos ahí, no hay ninguna Sí. diferencia, ¿no? Claro. Entonces sí, habitualmente, obviamente, puedes poner pausas o tempo de que, oye, quiero que me bajes en 3 segundos. Y también es una manera de hacer más difícil el ejercicio, como dices, sin necesidad de ponerle peso. Honestamente no es de mis formas favoritas. Pero bueno, te digo, realmente la evidencia dice que de 2 a 8 segundos, mientras tu serie sea llevada cerca del fallo, vas a estar bien. Sin ningún problema. Sí, Va, sin perfecto. problema. Ahora también mucha gente cuando entra al gimnasio hace lo que mencionas al principio, ¿no? Llegas con el coach a diario, el coach obviamente ve al día a 100 personas, no se Sí. acuerda de qué hiciste tú ni ayer, ni el lunes pasado, ni absolutamente nada. Entonces te pregunta, ¿qué quieres hacer hoy? Y este creo que es un gran problema, ya que si le preguntas a un hombre, por ejemplo, yo cuando entré era, el lunes quiero hacer brazo, el martes quiero hacer hombro, miércoles quiero hacer pecho, el jueves quiero hacer de nuevo brazo y el viernes quiero hacer pecho. Y si le preguntas a una mujer, también muy probablemente va a ser, voy a hacer glúteo el lunes, martes cuadri, miércoles glúteo y así consecutivamente. Entonces, ¿cuál es la forma correcta o qué bases puede tomar una persona para saber bien cómo planificar su semana de entrenamiento? Sí, esto de lo que hablas es lo que comúnmente se dice como el split del entrenamiento, ¿no? El cómo divides tu entrenamiento a lo largo de la semana. Ujú. Hay muchos splits muy famosos. Honestamente, no hay ninguna manera correcta o incorrecta de... Bueno, sí hay muchas maneras incorrectas de cómo plantear tu entrenamiento, ¿no? De nuevo, se trata de cumplir principios. Ok. O sea, está el push-pull leg, está el torso-pierna, está el hacer full body. Realmente le puedes poner el nombre que quieras. ¿Podrías explicarlas así también para que las personas entiendan esos que acabas de mencionarnos para que... Sí. Por ejemplo, el torso-pierna, pues literal se refiere a un día entrenas los músculos de la parte del torso, el otro día los músculos de la parte de la pierna, ¿no? Y se pueden combinar, ¿no? O sea, puedes tener, por ejemplo, en una persona que va a entrenar 3 días, puedes tener un día de torso, un día de pierna y un día de full body. O sea, todo el cuerpo. Ah, sí, sí. Full body, como su nombre lo dice, full body, ¿no? El push-pull leg se trata de hacer movimientos de empuje. Normalmente empuje solo de parte alta. Pull, movimientos de tracción solamente de parte alta. Y el día de leg, pues un día de leg, ¿no? Entonces, ¿qué músculos se trabajarían con esos movimientos de push para que las personas puedan comprender y con los de pull? Sí. Push, pues serían todos los movimientos que están, perdón, todos los músculos que están involucrados en el movimiento de un empuje, ya sea horizontal o vertical. Que siempre van a ser hombro, sobre todo la parte de adelante del hombro, tríceps y pecho. Esos son los principales encargados de empujar en lo que respecta a parte alta, ¿no? Los músculos que se encargan de jalar, por el contrario, van a ser todos los contrarios, ¿no? Espalda, hay un montón de músculos en la espalda, o sea, dorsales, trapecios, romboides, muchos músculos que honestamente en este momento no me acuerdo. Bíceps y, por ejemplo, la parte de atrás ahora del hombro, ¿no? El deltoides posterior. Esos son los de tracción, los de día de pull. Y los de pierna, pues, cuádriceps, isquios, aductor, glúteo, pantorrilla, que bueno, en este esquema de push-pull-leg, pues serían todos los músculos que irían en el día de pierna, ¿no? Te decía, realmente no hay una manera correcta, o sea, porque hay gente que, yo pensaba de esta manera, ¿no? De que, oye, si meto pantorrilla en mi día de pecho, no funciona.
Está raro, ¿no? músculo. Está raro. ¿Por qué meto pantorrilla? Ajá. Pues termina siendo pues, lo mismo, pues, no hay tanto problema. Yo pensaba eso, de que no funciona, ¿no? El pantorrilla tiene que salir, si no Ya de crece. Eso era lo que yo Sí. pensaba. Claro. Pero no, o sea, al final es un estímulo, obviamente, ¿no? Y lo puedes organizar como quieras, ¿no? Lo que más importa a la hora de elegir cualquier tipo de split, o en lo que más me fijaría, es en que te permita progresar y que te estés recuperando bien para la próxima sesión que te toca pecho. Digamos que eliges un día de, bueno, perdón, eliges un split de torso, pierna, ¿no? 4 días a la semana. Haces torso, todos los músculos de torso, pecho, espalda, hombro, bíceps, tríceps, etc. Y el miércoles te vuelve a tocar torso. Si no estás recuperado, o sea, a lo mejor llegas todavía con dolores, estás levantando menos, psicológicamente tampoco tienes muchas ganas o no eres capaz de exigirte tanto en ese día, pues probablemente ese split no está tan bien. A lo mejor tienes que distanciar más los días, a lo mejor elige, o es algo que, por ejemplo, yo hago mucho en los días de pierna, ¿no? Meto 2 días de pierna a la semana. En mi caso particular, por ejemplo, es lunes y jueves, pero el lunes lo enfoco más a cuádriceps, ¿no? Meto algún ejercicio de isquio o femoral, y el jueves ya le bajo a cuádriceps y le meto más al isquio, ¿no? Entonces, pues de esa manera me estoy asegurando de que sí llego recuperado a la próxima sesión. O sea, tú puedes meter hombro con pantorrilla, con abdomen, con cuello, si quieres, pero siempre y cuando llegue recuperado a la próxima sesión. Oye, ¿qué día recomienda meter cara? No, Eso, Ya no. eso es mucho dinero para Se viene la agencia. Bueno, sí, sí, no, entonces, ni modo. aquí, para que las personas puedan elegir los patrones que nos comentabas, dependería más de cuántos días ellos tienen disponibles a la semana para entrenar. Por ejemplo, si tienen 2 días, a lo mejor puede ser un full body, o cómo les serían esas recomendaciones dependiendo de los días que puedan entrenar las personas. Sí, 100%. Lo primero antes de programar cualquier cosa del entrenamiento es pues, ver cuántos días tienes disponible, ¿no? Y ser honesto con ello. Porque, o sea, yo que trabajé en gimnasios de piso, llegas, enero, ¿cuántos días vas a entrenar? 7. No, Tú ya sabes que esa persona no... y esa persona también lo sabe, pero se está mintiendo, ¿no? Sí, Pero bueno, entonces primero asentar un número de días que honestamente podamos cumplir. A partir de ahí, pues ya empiezas a jugar con los splits. Una persona que entrena 2 días a la semana, pudiera ser un torso-pierna, pudieran ser 2 días de full body. Digo, y full body pudiera ser de que un día, uno de estos 2 días, o sea, full body se entiende como todo el cuerpo, ¿no? Músculos de parte alta y de parte baja. Pero a lo mejor un día lo haces de pecho y cuádriceps y no tocas para nada el isquio y la espalda. Y ya en el otro día de full body, que sigue siendo un full body, también metes lo que te decía, isquio y espalda, ¿no? También hay otro split, solamente push y pull, pero se refiere a todos los músculos, ¿no? O sea, los músculos que empujan de la pierna, que empujan de parte alta, o sea, del torso, y músculos que traccionan tanto de la pierna como de parte baja, ¿no? Eso en el caso de 2 días. En el caso de 3 días, soy muy fan del push-pull-leg. También, obviamente, hay que tener en cuenta las prioridades de la persona. A lo mejor a esa persona no le interesa, en mujeres, ¿no? Se da mucho que no les interesa mucho parte alta. Y es válido, obviamente, ¿no? sí, sí. Claro. Entonces, a lo mejor de esos 3 días que tiene disponible, el primero y el tercero lo haces de pierna y el del medio solamente lo haces de parte alta, ¿no? También es una parte que no había mencionado, pero obviamente se tienen que tener en cuenta las preferencias de la persona. Sí, por ejemplo, Marco, me llamó mucho la atención lo que estabas mencionando, que es como de que la psicología con el entrenamiento, pues te quería como plantear la pregunta más o menos así. Por ejemplo, una persona que por decir, hoy por decir estoy triste, pero Memo está feliz, hacemos como la misma rutina, las mismas repeticiones, la misma intensidad. ¿Realmente el que yo esté triste o deprimido afecta lo que es mi ganancia muscular o solamente afectaría lo que es mi rendimiento? Primero te abrazo, ¿no? Sí, primero me abrazo. Y ya luego vamos al Ya entrenamiento. luego entrenamos. Te preguntas por un primo, ¿no? Sí. Es una gran pregunta, o sea, honestamente no es algo como que haya investigado. Fíjate que, por ejemplo, se da mucho, ¿no? En los hombres, ¿no? Sí, El sí. corazón roto te pone las pilas, ¿no? Sí, sí. Yo me puse mamado. puse No me mamado. cortaron eso. Sí, es 100% real. O sea, honestamente desconozco la respuesta certera de la pregunta,
Yo te diría que tendría más que ver probablemente con el rendimiento que tú expreses. Si estás triste, Ujú. pues a lo mejor no vas a tener las mayores ganas de llevar tu serie al fallo, hacer un RIR 1, un RIR 2, ¿no? A lo mejor te vas a hacer más güey en esa sesión, por decirlo de alguna manera. Ok. Que yo sepa, no hay o sea, una interacción directa entre tus neurotransmisores del momento y la respuesta, o sea, o la adaptación que tengas al entrenamiento. Pero te digo, no es algo que haya investigado. Animaría a cualquier persona. En su momento quise investigar sobre el tema del corazón roto, pero no encontré nada. Habría que hacer una investigación, Sería, sería muy interesante. La verdad. Porque si te pones mamado, güey. Sí, y yo vi un meme que me gustó mucho que decía, todos sabemos que esa última repetición nunca fue por el músculo. O sea, que te llega estás en la 11 y te llega el te voy a amar para toda la vida. ¡Oh! Y sacas 3 más, bro. Este capítulo de tu exnovia, Memo. Pero bueno, ahorita imaginando que tenemos a una persona que ya controla todo esto que decimos, muchas veces por esta, llamémoslo así, avaricia de querer ganar la mayor cantidad de masa muscular, no sabemos cuándo es suficiente y cuándo ya estamos exagerando. Se habla mucho de volumen 1, volumen 2, perdón, frecuencia 1, frecuencia 2. ¿Cuántas veces a la semana es correcto que yo entrene un mismo músculo y ya cuando estoy nada más perdiendo el tiempo? O sea, de nuevo, es una interacción de varias variables, ¿no? O sea, por ejemplo, está el ejemplo de David Marchante, que en su momento fue el tipo que tuvo el récord Guinness de la dominada más pesada del mundo. Ok. Y él hablaba en su programación que hacía dominadas todos los días, ¿no? Wow. Digo, ya estamos hablando de un atleta de élite, obviamente. Sí. Ya, luego está Juanito, que se quiere poner mamado en 3 días. Y No se puede. se pone a entrenar todos los días, ¿no? Lesionan al hombre y se salía del gym. Sí. Pero, por ejemplo, en el caso de David, no recuerdo exactamente y podría estar mintiendo, pero como que recuerdo que decía que solamente hacía como 2 series al día, ¿sabes? Entonces, en ese caso, obviamente es un atleta de élite que cuida mucho su alimentación, su descanso y demás. Probablemente los recursos que tenía él en ese momento, pues o sea, se recuperaba, ¿sabes? Día a día. Y probablemente fluctuaba. Había días más pesados, días más ligeros y demás, ¿no? Claro. Entonces, partiendo de esa premisa, no es como que haya una respuesta certera de que, no, ya hiciste 7, ya la cagaste. No sirve, ¿no? No es tan así. Hablando, por ejemplo, de lo que hay en la evidencia científica actual, se habla de que 2 veces a la semana es mejor que 1. Y al final son rendimientos decrecientes, ¿no? O sea, si haces más, sí vas a obtener más, pero cada vez marginalmente va a ser menos. Ok. Lo que yo recomendaría es, en base a las prioridades que tengas, Ujú. o sea, digamos que quieres priorizar el glúteo, ¿no? Obviamente va a ser uno de los músculos a los que más volumen de entrenamiento le vas a querer dedicar. Ahora también recientemente se publicó un estudio en donde se hablaba de que esto de los rendimientos decrecientes, pero que a partir, si no mal recuerdo, de las 11 series ya realmente eran como imperceptibles, o sea, en una misma sesión, perdón. O sea, si le dedicabas más de 11 series, en este caso al glúteo, en una misma sesión, cada serie que agregabas realmente te iba a aportar. No valía la pena, ¿no? El esfuerzo. Entonces, pues bueno, tenemos como esa pauta, ¿no? De que no deberíamos de pasar de las 11 series para un mismo músculo dentro de una misma sesión. Entonces, si por ejemplo tienes el glúteo que le quieres dedicar 20 series a la semana, a lo mejor hacer 2 días de 10 series no va a ser lo mejor, ¿no? Ok. Que perfectamente es factible, ¿no? O me voy a ir a un número más exagerado para que tengamos que sobrepasar este número de las 20. de las 11 series por sesión, ¿no? Mm. Digamos que le quieres dedicar 25 series a la semana al glúteo. Entonces deberías de dividirlo en, si lo haces en una frecuencia de 2 días, pues un día lo haces de 12 series y el otro día de 13, ¿no? Ahí ya estaríamos como sobrepasando este número que te hablaba de las 11. Ok. Entonces a lo mejor ahí es mejor meter un tercer día donde a lo mejor metes 2 sesiones de 8 y la otra sería de 9. Ajá, de 9 series, creo. Por ahí. Sí, por ahí. Digamos, ¿no? O sea, pero bueno, creo que sí me doy a entender, ¿no? A lo mejor claro. si ya tienes muchas series que le quieres dedicar a un mismo músculo, pues mejor lo repartes en más días, ¿no? Más que la frecuencia en cuántos días yo lo entreno, es cómo divido estas series que mencionas, que son las demostradas que me van a dar hipertrofia y no pasarme de ellas, ¿no? Ajá. Acabaría siendo lo clave, Sí. cómo las divido.
Aquí también hay algo que me llama la atención que normalmente se ve en los gimnasios, que ves que hacen un circuito que hasta se llevan 20 toallas, que parece que ya llevan toallas y las dejan en todos los aparatos allá apartadas, ¿no? Y se ponen a hacer el circuito como de unos 10 ejercicios y hacen como 4 series. Y a lo que nos estás diciendo, se acumularían 40 series en una sesión. Sí. Entonces, ¿cuál es la utilidad que tiene el entrenar en circuito? No sé si primero nos quieras explicar qué es el circuito y qué utilidad tiene o cómo lo podría usar las personas para que sea útil. Sí. El circuito, pues, es básicamente pasar de un ejercicio a otro. En lugar de, o sea, digamos que tienes 4 series de press de pecho y 4 series de un ejercicio de espalda, ¿no? Un remo. Hacerlos en circuito sería pecho, espalda, pecho, espalda, pecho, espalda, ¿no? Digo, con descansos de todas maneras, pero sería pecho, espalda, descanso. Pecho, espalda, descanso. Eso sería un circuito, ¿no? Entrenar con... ¿Como alternando los ejercicios? Ajá, exactamente. Entrenar de manera tradicional consistiría, digamos, en primero haces todas tus series de pecho, luego todas tus series de espalda, ¿no? Entonces, bueno, eso es un circuito. El ejemplo que dabas de esta gente que le da 10 vueltas al gimnasio y que termina acumulando 40 series en una misma sesión, o sea, habría que cuestionarse con qué intensidad son esas series, ¿no? Muy probablemente no están debajo de este RIR 5 que te hablaba anteriormente. Pues te aseguraría, ¿no? Porque nadie aguanta eso No psicológicamente. se vomita antes, yo creo. Exactamente. Pero bueno, los circuitos son útiles en ciertos casos. Honestamente, yo prefiero, siempre que sea posible y el tiempo te lo permita, ir de ejercicio por ejercicio, ¿no? Pero bueno, los circuitos son muy útiles cuando quieres ahorrarte tiempo. ¿Cómo meterías circuitos? Hay varias reglas que tienes que cumplir. La primera, que los músculos no se solapen. O sea, si por ejemplo vas a alternar un press de pecho, que hablábamos de los músculos de empuje que tiene pecho, hombro y tríceps, no lo vas a alternar con un ejercicio de tríceps o de pecho o de hombro. ¿Ok? No se tienen que solapar estos músculos. Esa es una de las primeras reglas. La segunda es que no sean ejercicios altamente demandantes. O sea, Ok. puedes, bajo la primera regla, pudieras meter una prensa y un remo con barra, ¿no? Que son ejercicios que son músculos completamente dispares, Pero demandantes. pero ambos son altamente demandantes, Sí. ¿no? Entonces, ahí lo que siempre va a suceder es que el segundo ejercicio no lo vas a entrenar bien porque ya estás muy fatigado. Claro. Entonces, eso, las reglas serían que los músculos no se solapen y que No sean tan demandantes ambos. ajá, que no sean tan demandantes estos ejercicios. Se habla mucho de las series agonista-antagonista, que sería hacer un músculo y alternarlo con su contrario, o sea, Ok. con el movimiento contrario. O sea, bíceps que se encarga de doblar el codo, lo alternas con tríceps que se encarga de extender el codo. O sea, y no se están solapando para nada No los habría problema. músculos, ¿no? Que serían las biseries y eso que se escucha de triseries. Ajá. O sea, como hacer 2 ejercicios juntos, es a lo que se refiere. Exactamente. O sea, biserie se refiere a hacer 2 ejercicios en circuito. Triserie se refiere a hacer 3 ejercicios en circuitos. O sea, bueno, también se les dice a los circuitos supersets o, si no mal recuerdo, series gigantes, ya cuando meten como 4 ejercicios en un mismo circuito. Pero deberían de seguir esos principios que nos mencionan, ¿no? Que no sean demandantes, que a lo mejor antagonistas, los músculos. Ah, ok. Sí, 100%. Muy bien. Digo, también habría que tener en cuenta la disponibilidad del equipo, ¿no? Claro. Si quieres alternar unas máquinas que están una a la punta de la otra, ya te ganaron la máquina. Estás corriendo rápido. ¡Hey! Sí, Espérame. exactamente. Sí, Ok. mira, pasando un poco, hay un tema muy interesante, Aurelio, que a mí se me hace bastante curioso y es que muchas veces, esto lo he visto más en las mujeres, que veo a una mujer entrenando, como tú mencionabas, la parte alta, digamos un jalón al pecho, y veo que lo hace con muy poco peso y que no parece ser exigente para ella. Entonces le pregunto, oye, yo siento que tú puedes cargar más peso. Y me dice, es que no me quiero poner muy grande. Ahí yo lo que les digo es, yo entreno bien pesado, o sea, yo como mucho, duermo muy bien, sé estas bases, los principios y no me pongo grande. Igual. Llevo 3 años. Llevo 3 años igual, güey. O sea, ¿qué le podríamos decir a estas mujeres que tienen miedo, o también a los hombres que no cargan pesado en pierna, que tienen miedo a ponerse demasiado grandes? ¿Tú qué opinas al respecto? Pues yo honestamente doy una respuesta similar a la que tú dices. Yo siempre les digo de que llevo todos los días desde los últimos 10 años intentándolo y créeme que no funciona como tú lo No he crees. podido. ¿No?
Obviamente en el tema de mujeres es un tema muy hormonal. O sea, no recuerdo el número, pero creo que los hombres tenemos como 16 veces más testosterona que las mujeres. Puedo estar mintiendo con este número perfectamente. Pero bueno, el punto es que no tiene punto de comparación, ¿no? Claro. Entonces no te vas a poner como hombre porque no tienes ni la genética, ni las hormonas, ni Oye, el también entorno. dicen, no me quiero poner como hombre. Yo no me veo como hombre. Ay, Hace 4 años, güey. Como hombre. Cuando inicié en el gimnasio, güey, me veo igualito. Sí. Es complicado. Y aquí, no sé si Aldo, si quieres tocar lo de los mitos. Ah, sí, bueno, tocando lo de los mitos, mi Marco, ¿cuáles son los mitos más comunes que tú, con tu experiencia tanto de entrenador de piso, tanto de entrenador de personalizados, son como con lo que más te llega a la gente o que te decir, oye, ¿esto qué onda? Que es como lo que dices, cabrón, como, ¿qué pedo? Sí, creo que va un poquito bueno, no sé, como por épocas, de que dependiendo de la época he escuchado más ciertos mitos u otros. Ok. No, por ejemplo, que eso ya es más de su ámbito, ¿no? De Sí. que los carbohidratos a partir de las 6 de la tarde engordan. No sé quién inventó lo ocurrió? eso, la verdad. Creo que fue Bárbara de Regil, ya que la mencionabas al principio. A lo mejor. Yo escuché alguna vez que fue ella. ¿Tito? doble P? ok. Yo no sabía. Ahora Cierto, sí. yo no sabía eso. Bueno, ahí que nos se falló. dedique a la cantada, ¿no? Canta bien, pero... Pues sí, ese, ¿no? O sea, obviamente no, creo que no tiene, no sé. No entiendo ni la lógica deductiva que eso pueda tener, honestamente. Sí. Pero bueno, ese mito, ahorita se me viene mucho a la mente el que X ejercicio es lesivo, que el peso muerto es lesivo, que el press tras nuca o el jalón tras nuca es lesivo, ¿no? También es un mensaje que me gusta mucho compartir, que el cuerpo humano no es frágil. Y hablábamos anteriormente de que el cuerpo humano se adapta a muchísimas cosas, ¿no? Por ponerte el ejemplo, ¿no? De esto, del press tras nuca, ¿no? Que se dice que es súper lesivo y no sé qué. Sí. O sea, un atleta olímpico lo hace probablemente cada semana, todos los días, Sí, sí. o sea, todos los días, perdón. Si él no entrenara ese press tras nuca, probablemente se lesionaría. Sí, sí. Ok. O otro mito de que flexionar la columna, doblar la columna, hacerte jorobarte en el peso muerto es lesivo, ¿no? O sea, al final no, es un movimiento que el cuerpo humano es capaz de hacer. Otra cosa es, por ejemplo, otro mito. No estoy resolviendo ninguno, ¿verdad? Pero el tema de la prensa, ¿no? De que bloqueas la rodilla y eso es lesivo, ¿no? Si una persona tiene hiperlaxitud, o sea, que su flexibilidad, digamos, es mayor a la habitual, a la que en situaciones normales permitiría la articulación, ahí sí puede haber un riesgo, ¿no? En situaciones normales, no. Pero lo que voy es que los movimientos no son lesivos. O sea, ningún tipo de encorvarte no es lesivo. Incluso hay un ejercicio que se llama Curl Jefferson, que es un peso muerto mal hecho, digamos. Ujú. Es con la espalda completamente encorvada. Y tu cuerpo se va adaptando. Sí, sí. Depende, por ejemplo, también de la gestión de la carga, ¿no? Eso será lo lesivo, ¿no? Más bien. Que Sí. hagas Sí, el sí, peso sí. muerto con una mala técnica y Y con excedas peso que con no el puedes, peso. pues. Sí. Y los ves, a veces está fuerte, porque también está el término que también nos gustaría que nos explicaras del 1RM. Mm. Y los ves que están en el peso muerto y empiezan así como a Como a temblar. temblar. O sea, empiezan a temblar y hay videos que ves de hecho al chavo que le está saliendo ya sangre y no suelta la barra. O sea, ya también eso creo yo que lo puede poner en un punto un poquito delicado, ¿no? Claro, el 1RM es muy intenso. Digo, antes de pasar al tema del 1RM, quiero hacer un matiz con el tema de las lesiones. Las lesiones son multifactoriales y en ocasiones hay factores que a día de hoy no sabemos, ¿no? O sea, fumar, dormir mal, obviamente comer mal y demás. La genética, por ejemplo, en el caso de las hernias discales también parece ser muy, muy determinante. Pero bueno, o sea, eso, dejar en claro que las lesiones son multifactoriales y son muy complejas, ¿no? Incluso la parte psicológica, efectos placebos, nocebos también entran en juego, pero bueno. En la parte del 1RM, pues 1RM significa One Rep Max, el peso que eres capaz de levantar, en este caso, a una repetición, porque está el 2RM, 3RM, que sería el peso que puedes levantar en 2 repeticiones, 3 repeticiones, así sucesivamente, ¿no? El 1RM es que también se le dice PR, el personal record, que bueno, el 1RM es lo que ya expliqué, personal record es un récord personal en cualquier marca, repetición, etcétera, ¿no? Pero bueno, en el tema del 1RM, lo que dices de que se les bota la sangre, Eddie Hall, que era el que tenía el récord del peso muerto más pesado del mundo hasta hace poco, lo tenía de 500 kilos,
el güey casi se muere ahí. No recuerdo, sí empezó a sangrar de la nariz, Sí. ¿no? Creo. Sí. Sí, También ves gente que se le bota sangre de los ojos, cosas horribles, ¿no? Sí. Pero bueno, obviamente son intensidades muy altas que honestamente no recomendaría para la mayoría de la población. A los adolescentes les encanta hacer su PR de pecho cada semana. Evolifters. Sí. Pero bueno, sí, el 1RM básicamente se refiere a eso. Es una prueba en donde ves cuánto es el peso máximo que puedes levantar a una sola repetición. Evidentemente estás exponiendo a todos tus tejidos al límite. Incluso el sistema nervioso, ¿no? Sí, Sí, 100%. también. O sea, por eso también sucede eso. No, y a veces la sueltan y ves que se le reinicia el Windows que de verdad, y se van para abajo. Ahora, continuando con el 1RM, Aurelio, veo, como decíamos, mucha gente que lo hace por hacerlo. Realmente, ¿a quién tú le recomendarías que sí haga en cierto momento, cada mes, planificando, que realice un 1RM para ver sus resultados? ¿Sí es funcional para algunas personas que sean recreativos? Para personas recreativas, honestamente no. No lo recomendaría. O sea, se puede hacer. Pero así que lo recomiendo como tal, ¿no? O sea, una persona recreativa, ¿para qué? Solo como para un tema de ego. O sea, también se vale, ¿no? Si es un tema de diversión, ok, se vale. A lo mejor a la persona le motiva mucho eso. Para la gran mayoría de personas, no. La gran mayoría de personas, que hacen RM seguido, ese es su error, que hacen RM seguido. No tiene ningún tipo de, como de sentido. Eso se utiliza habitualmente para personas que compiten, por ejemplo, en powerlifting. Y que de todas maneras, cuando entrenan muchas veces a una repetición, no lo hacen con el peso máximo. Se aproximan a lo mejor a lo que harían en competencia. En ciertas ocasiones sí llegan al máximo durante sus entrenamientos, pero lo hacen de manera puntual. Para una persona recreativa, honestamente, casi nunca recomendaría hacer el 1RM. Ok, Marco, ahora ya para ir cerrando lo que es el episodio, creo que puede haber muchas personas que ahí tenían la libretita y anotaron tantas cosas que dicen, pues, ¿por dónde empiezo? Entonces, si pudieras resumirnos lo más que se pueda el episodio de hoy y nos dijeras, una persona que nunca ha tocado un gimnasio, ¿cuáles son los pasos que tiene que seguir para no perder, como iniciamos el capítulo, esos 5 años y sí tener un avance constante? ¿Cómo nos lo podrías resumir? Es otra hora Me encanta hablar. Creo que lo primero que diría es que defina, su objetivo y que tenga un plan y que lo siga un buen rato y que lleve un registro de lo que te decía de la aplicación de notas, registra lo que vas haciendo y poco a poco voy progresando. Creo que con eso tienes una gran parte de lo que una persona recreativa entrenándose a sí misma y que no tiene muchos conocimientos, creo que con eso tienes un salto gigante, ir registrando e ir buscando progresar. Creo que con eso. Obviamente ya podemos entrar con matices de que todas tus series sean cercanas al fallo. Recomiendo muchísimo grabarse y las últimas te tienen que salir bien lentas. Eso es bien importante. ¿Qué más? También no hablamos mucho de las descargas, pero cuando tu cuerpo te está dando señales de que necesitas descargas, no tienes ganas de entrenar, te está empezando a doler una o varias cosas principalmente, tu rendimiento se está estancando, pues a lo mejor una semana en donde reduzcas, es algo que yo hago, a la mitad el volumen total que estás haciendo, estaría perfecto. Pero sí, básicamente creo que buscaría progresión a lo largo del tiempo con cargas principalmente. Un registro de lo que vas levantando y asegurarte que realmente en cada serie que estás haciendo, no solo que tenga intensidad, sino que tenga intención en cada serie. Bueno, Marco, agradecemos que hayas venido el día de hoy. No sé si le quieras dar una palabra de despedida ya a los atléticos. Adiós. No. Buena palabra. Honestamente me hacía ilusión venir aquí. Es el primer podcast al que vengo. Era algo diferente. En lugar de hacer reels de 90 segundos a estar hablando una hora. Me alegro de no haberla cagado tanto, creo yo. Y nada más. O sea, honestamente, muchas gracias. Me sentí muy cómodo aquí con todos ustedes. Ok, Marco, aquí bonito. redes sociales que nos quieras compartir. Pues principalmente uso Instagram. Si me quieren contactar, que sea por Instagram. Estoy como... se escribe Imperator Gym. Igual ahí van a salir tus redes sociales mientras nos las dices. Bueno, atléticos, ahora sí ya creo que nos despedimos. Agradecemos que nos hayan visto o escuchado desde su casa. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.